¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo estamos acá? Vamos a seguir con la serie de reacciones ya con el último ejercicio. Esta vez vamos a trabajar con un pequeño ensamblaje en tres dimensiones y calcularemos utilizando lo que es el enfoque vectorial, tanto el equilibrio para momentos como para fuerzas. Entonces este ejercicio que es obtenido del libro de estática de Ferdinand and Beer, su octava edición, podemos ver que se nos solicita calcular las reacciones en los cables, que sería el cable AD y el cable AE. También a esta barra, que es una barra ABC, en el punto B se aplica una carga de 3.6 kilonewtons. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este ejercicio, iré desarrollándolo. No haré tantas explicaciones del trasfondo de los vectores como tal. Iré mostrando cómo se va haciendo y qué se tiene que considerar. Entonces procedamos pues. Entonces miren, lo primero de acá es que lo que se debe hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, este diagrama de cuerpo libre, ¿a quién le haremos el análisis de equilibrio? Al elemento donde se aplican todas las cargas. ¿Cuál sería ese elemento? Sería el elemento ABC, dado que en C está la rótula, en el punto A tenemos los dos tensores y en el punto B la carga aplicada en el sentido Y. Ok, entonces vamos acá, vamos a dibujar este elemento, vemos aquí que él tendrá entonces los dos elementos de tensión, que sería este cable que se va a suponer, pues dado que es tensión, ya se sabe que tiene una fuerza hacia afuera, entonces sería la tensión AD vectorialmente. Luego también tenemos aquí el cable tensión AE. ¿Qué otra carga tenemos aplicada? Bueno, tenemos aquí la carga igual a, voy a extender un poquito esta barra para que podamos dibujarlo correctamente. Entonces tendríamos esto aquí. Entonces tendríamos la carga de 3.6 kilonewton y ya luego estaríamos aquí en la rótula en C. Entonces, dado que es una rótula, es como si fuera el caso de una articulación. Recordemos que una articulación en la parte en 2D eran dos reacciones, una reacción en X, una reacción en Y. En esta cambia un poco. Entonces, vamos a mantener la misma cantidad de reacciones aquí en el plano XY, nada más que ahora sumaremos otro eje, que es el eje Z. Ok, entonces primero tendríamos en el punto C, tendríamos C en X positivo hacia la derecha, luego C en Y positivo hacia arriba y una componente de reacción C en Z. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice a mí la ecuación de equilibrio? Entonces, el segundo paso será aplicar equilibrio. ¿Ok? Entonces, vectorialmente se tiene que sumatoria de fuerzas es igual a cero y también sumatoria de momentos vectorialmente es igual a cero. De aquí ya sabemos que el momento tiene que ser expresado de la siguiente manera. Sumatoria de momentos es igual a R cruz F, ambos vectorialmente, y hay que escoger un punto en particular. Entonces, estas dos ecuaciones, tanto sumatoria de momentos como sumatoria de fuerzas, vectorialmente se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí, expresado en esto, si hacemos toda la sumatoria de todas las componentes, tendríamos que sumatoria de fuerzas en X, en Y, más sumatoria de fuerzas en Y, en J, porque recordemos que los vectores unitarios en nuestro sistema de coordenado cartesiano es I, J y K. Entonces, esos vectores unitarios tienen la siguiente particularidad. Su magnitud es igual a 1.
¿ya? Y están orientados siempre a lo largo de cada eje, con la intención de poder orientar los vectores. ¿Ok? Entonces acá, ahora, sumatoria de fuerzas en Z, esto es igual aquí, sumatoria de fuerzas en Z, en K, es igual a cero. Pero aquí haremos una pequeña, aquí un pequeñito artificio que sería cero en I más cero en J más cero en K. Entonces, recordemos que la suma vectorial no es en sí una suma, por decirlo así, aritmética, ya que yo tengo un valor tal, lo sumo con el otro valor, igualmente con el otro, hasta que me dé algo. No, aquí estamos hablando, pues ya a nivel de álgebra lineal, pues de tres ejes, tres componentes que son linealmente independientes. Aquí les hago un llamado, pues si quieren abarcar en temas de análisis estructural más complejos, podrían entrarle un poco a análisis lineal. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Que cada componente en cada dirección es independiente una de la otra. Entonces, si esa igualdad se tiene que cumplir, quiere decir que cada una de ellas relativo a cada dirección como tal tiene que ser igual en ambos lados de esta ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Estoy igualando la componente de Y a la componente de Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces aquí esto nos permite tres ecuaciones, ¿ya? Donde se tienen que expresar todas las componentes de todas las fuerzas que van a lo largo del eje X, sumarlas e igual a 0. Esa es una ecuación. Lo mismo con Y, lo mismo con Z. Entonces, ¿qué sucede con este momento de acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces vamos a desarrollar ahí esa expresión y tendríamos lo siguiente. Lo primero es tener en cuenta que este R representa un vector de posición y es un vector de posición desde un punto definido en estructura donde se va a hacer equilibrio hacia cada uno de los puntos de inicio de la fuerza, o mejor dicho, pues en algún punto de la línea de acción de esa fuerza. Entonces desarrollamos ese componente, entonces sería que R cruz F tendríamos R en X y más R en Y J más R en Z en K. Esto será, este es un vector, cruz las fuerzas, ¿ya? Y aquí vamos a decir F en X y más F en Y en J más F en Z en K. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a 0, ¿ok? Mantendremos aquí a 0. Vamos a considerar un vector 0 acá. Entonces, el producto vectorial, ya sabemos que cuando uno considera el producto vectorial, tiene que colocar aquí los ejes, los vectores unitarios y jk en esa manera y considerar, por ejemplo, y cruz j, esto me da k. Luego, j cruz k, j cruz k, esto me da i. Y finalmente, luego K cruz I, esto me da J. Entonces, lo que me da el producto vectorial, recuerden, es un tercer vector que va perpendicular al plano donde se define ese producto vectorial. ¿Ok? Y las maneras de resolver sería considerar esto de acá a como también, por ejemplo, sus productos no conmutativos, sino sus productos antisimétricos. Porque lo que aquí obtenemos es menos K, al tener J cruz I es menos K. Luego, K cruz J es menos I. Y por último, I cruz K es igual a menos J. Si realizamos todas estas operaciones, o sea, de manera aplicando una propiedad distributiva, cada elemento a cada uno, encontraremos que tendremos multiplicaciones I cruz I cruz J, I cruz K, etcétera, etcétera. Entonces aplicamos este procedimiento de acá y la única salvedad que vamos a tener en cuenta es que I cruz I es igual a J cruz J, que es igual a K cruz K, que esto es igual a 0.
¿Ok? Entonces no tengo ningún vector si yo considero dos vectores en la misma dirección y les aplico su producto vectorial. No me da ningún vector perpendicular. Ok. Ya después de tener en cuenta todo este proceso, entonces se sustituye acá y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ya. Pero hacerla de manera más fácil será considerar un determinante donde tendremos i jk, que va a ser nuestro vector unitario, luego r en x, r en y y r en z, que son mis componentes del vector de posición, y después las componentes de las fuerzas. ¿Ok? Entonces esta es una manera. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Esto qué nos dará? Nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar un mx en y más un my en j más un m en z en k igual a 0 en i más 0 en j más 0 en k. Entonces, esto de acá lo he hecho solo por una fuerza. Y aquí sería sumarle a esto el R cruz F de la siguiente fuerza, así sucesivamente, hasta tener R cruz F N igual 0. Entonces, si hacemos toda esa sumatoria, vamos a aquí reemplazar que tendremos sumatoria de mx en y más sumatoria de my en j más sumatoria de m en z en k igual a 0 en i más 0 en j más 0 en k. Entonces, las otras tres ecuaciones que vamos a utilizar para el equilibrio en el espacio será sumatoria de momentos en x igual 0, sumatoria de momentos en y igual 0 y sumatoria de momentos en z igual 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos obtenido acá? Fíjense bien, tres ecuaciones más tres ecuaciones, entonces nosotros podemos tenerlas en cuenta para el análisis por equilibrio de algún sistema. Acá, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3 incógnitas. Aquí, respecto a la rótula, y 2 incógnitas respecto a los cables. Tenemos 5. Si hay 6 ecuaciones y 5 incógnitas, uno podría pensar, oye, tu sistema es inestable. Sí lo es, pero para ciertos tipos de cargas donde no se logre tener el, el momento o el equilibrio de momento respecto a cierto valor de carga. Pero para este de acá, y para esa carga únicamente aplicada a 3.6 kN, sí se puede tener una solución. Entonces procederemos a aplicar y resolver este ejercicio. Entonces, lo primero y lo que se tiene que hacer es representar cada una de esas cargas, por lo menos las tensiones, como un vector. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. Cualquier vector, le vamos a llamar en este caso vector B, pues muy fácil, será igual a la magnitud de ese vector por un vector unitario. ¿Ya? Entonces, este vector unitario le vamos a llamar lambda, vector unitario. Entonces, la intención de ese vector unitario es que nos dé la dirección o la orientación hacia donde se define ese vector. Y si es en el espacio, pues necesariamente lo tenemos que representar en el espacio. ¿Cómo podríamos nosotros, con esas tensiones que están indicadas ahí o representadas en esa estructura, pues representar esas tensiones como vectores? Lo primero es encontrar un vector unitario. Lo vamos a determinar con un vector de posición, ¿ya? Y ese vector de posición va a ir a lo largo de la línea AD, ¿ya? Entonces, si yo tengo una línea en el espacio cualquiera, yo puedo representar su orientación con ese vector unitario. Entonces, si yo puedo definir de dos puntos un vector de posición, entonces el vector unitario lo puedo tomar de ahí. ¿Ya? Y ese vector unitario no es más que el vector mismo, bueno, un vector de posición que lo vamos a llamar, como lo vamos a usar respecto a los elementos de vector de posición, entonces será un vector de posición R entre la magnitud de ese vector R. Perfecto. Y la pregunta nueva es, ¿cómo obtengo ese vector de posición? Entonces, si tengo un vector de posición
de un punto A a un punto B, sus coordenadas serán las coordenadas de B menos las coordenadas del punto A. ¿Ok? Entonces, ¿y su magnitud cómo se obtiene? Pues la magnitud va a ser igual a rx cuadrado más ry al cuadrado más rz al cuadrado. Será la norma 2 de este vector, que significa la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. De esa manera. Entonces, determinemos acá cada una de las coordenadas de este punto. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esto, lo vamos a copiar y nos lo vamos a traer por acá para poder liberar ahí espacio. ¿Ya? Lo pegamos acá. Vamos a borrar aquí estos datos que ya tenemos. Ok, entonces lo tomaremos acá, lo moveremos para acá. Entonces empecemos. El punto A. Quiero las coordenadas del punto A. Nuestro punto A tiene que ser de la forma x, y, z. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada de este punto A aquí? En x es 0, no está ubicado en x. O no hay una distancia a través de x para llegar a ese punto. En y, aquí este punto parte del origen y está a lo largo de z, entonces esto es 0. Pero en z recorre en el sentido positivo y tendríamos que eso es una distancia de 2.4. Ok. El punto D. ¿Cuál es nuestros puntos coordenados? Entonces, en X, si vemos en X, la distancia que tenemos aquí es 0.8, pero a partir del origen hacia, entre comillas, la izquierda de X. Entonces sería menos 0.8. En Y, ¿cuánto es? Parte de aquí hacia arriba y tenemos 0.6. Ese sería en Y. Y en Z, pues está en el plano XY, esto es 0. ¿Ok? Y nuestro otro punto, que sería el punto E, va a ser igual. En X tendríamos positivo 0.8 y en Y sería 1.2. No tenemos ninguna coordenada en el punto de Z. Ok, entonces vamos a representar cada una de estas componentes de estos cables aquí. Ahí se me fue un poquito de ladito, vamos a borrarlo. Entonces vamos a tomar acá y entonces este vector aquí será representado, pues vamos a usar un vector unitario de A a D y aquí también un vector unitario de A a E para poder representar tanto mi tensión AD como mi tensión AE. Ya, entonces será mi tensión AD igual a mi componente de magnitud de esa tensión por el vector unitario que va de A hacia D. Lo mismo con esa tensión de A a E, que será igual a T a E por ese vector unitario de A a E. ¿Ok? Entonces, ese vector unitario ahora lo vamos a calcular por acá. El primer vector unitario AD será igual a el vector de posición de AD entre la magnitud de ese vector de posición AD. Y el otro vector unitario AE será igual a ese vector de posición AE, que es igual entre su magnitud, que será RAE. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, consideremos aquí los vectores de posición. Entonces, RAD es igual a la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. Y RAE va a ser igual a la coordenada del punto final menos el inicial. Y esto es igual, vamos a hacernos para acá, vamos a movernos para acá. Entonces, coordenada de D será igual a menos 0.8, 0.6, 0, menos coordenada de A, 0, 0, 2.4. Y aquí sería E, 0.8, 1.2, 0,
menos 0, 0 y 2.4. Perfecto. Entonces, RAD es igual a menos 0.8 menos 0, esto es menos 0.8. 0.6 menos 0, esto es 0.6. 0 menos 2.4, entonces esto es igual a menos 2.4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para poder ubicar ese vector de posición AD, yo tengo que ir, si yo voy, miren, si yo voy del punto A al punto D, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que primero moverme en X una magnitud de menos 0.8. Luego tengo que moverme en Y una magnitud positiva de 0.6, que es lo que me está representando aquí este vector. Y después tengo que ir hacia atrás a lo largo de Z para poder encontrar este punto D. Y esto de acá es menos 2.4. Entonces quiere decir que al sumar esos tres componentes, mi vector queda representado, que es como mi resultante, que es mi vector de posición, el RAD, que va del punto A al punto D. Y es igual a menos 0.8 en I más 0.6 en J menos 2.4 en K. Perfecto. Ya tengo mi vector de posición que me orienta del punto A al punto D. Lo mismo se debe hacer con el vector de posición de AE. ¿Ok? Entonces vamos a tener RAE será igual. Punto 8 menos 0, esto es punto 8 en I. 1.2 menos 0, esto es, bueno, vamos a mantener la misma forma. Entonces, punto 8 primero, 1.2 el segundo y 0 menos 2.4 el tercero. ¿Ok? Entonces, estos son mis vectores aquí de posición. La magnitud. Calculemos acá la magnitud. Entonces, esta magnitud AD será igual a la raíz cuadrada de menos 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado más menos 2.4 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo esto. Y aquí el RAE será igual a la raíz cuadrada de 0.8 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Veamos aquí si estamos punto E, está a 1.2, ok, exacto, más 1.2 al cuadrado y más menos 2.4 al cuadrado. Esto de acá, la raíz. Ok, entonces acá mi componente RAD es igual y aquí mi componente magnitud RAE es igual. Hagamos la operación. Entonces la raíz 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado más 2.4 al cuadrado. Esto da 2.6. 2.6. Y la otra sería la raíz de 0.8 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más 2.4 al cuadrado. Raíz de esto y nos da igual a 2.8. ¿Ok? 2.8. Perfecto. Entonces ahí pues revisamos si todo está bien. Bueno, está bien la operación acá y la operación del de abajo también está bien. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestros, tanto mi vector de posición como mi aquí magnitud. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en dos partes. Voy aquí a representar el vector unitario y ahí terminar el video. En la próxima entrega sí, seguiremos con el planteamiento y con el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Ok, vector unitario. El vector unitario AD, habíamos comentado que es el vector AD de posición entre su magnitud RAD. Perfecto, entonces esto será A. Ya vamos a cambiar de esta forma de como si fuera acá usando estos paréntesis, pues que eso es una terna de componentes, a la parte vectorial. Entonces sería
menos 0.8 entre 2.6 en y más 0.6 entre 2.6 en j menos 2.4 entre 2.6 en k. Entonces este vector unitario será igual a de tener 0.8 entre 2.6. Esto da, vamos a representarlo aquí con esta facilidad de mejor fracciones para mantener nuestras precisión. 4 treceavos en y, 0.6 entre 2.6. Esto da, aquí es menos, más 3 sobre 13 en j menos 2.4 entre 2.6 sería igual 12 treceavos en k. Entonces aquí es mi vector unitario. Y si ustedes gustan sacarle la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados, todo esto va a dar 1. Ahora, el último vector unitario sería el AE, que es igual a el vector de posición AE entre esa magnitud de ese vector. Y esto nos da lo siguiente. Tendríamos 0.8 positivo entre 2.8 en y más 1.2 entre 2.8 en j menos 2.4 entre 2.8 en k. Entonces, terminemos acá y terminaremos el video. Entonces, vector unitario AE. Entonces será igual 0.8 entre 2.8, esto da 2 sobre 7 en y. 1.2 entre 2.8 da 3 séptimos. Aquí más 3 séptimos en j. Y vamos a hacerlo un poquito más agradable a la vista acá. Entonces tendríamos más 3 séptimos en j. Y 2.4 entre 2.8 será 6 séptimos. Menos 6 séptimos en k. Entonces aquí ya tenemos nuestros vectores unitarios. Y aquí nuestro otro vector unitario. Y estos se usan para poder representar estas tensiones de manera vectorial. Perfecto. Entonces, hasta aquí damos por finalizado este video. Pues ya tenemos 27 minutos. Entonces, ya saben, denle like al video, compártanlo con sus amistades y si tienen comentarios, los pueden dejar ahí y los vemos con tiempo. Nos vemos. Chao. Hasta otra entrega.